Bien, buenos días hermanos. Damos gracias al Señor que a pesar de la lluvia estamos un pequeño grupo de su iglesia aquí, pero dice el Señor que donde hay 2 o 3, allí está Él en medio de nosotros. Y Good morning, everyone. Thank you for being here. You're here despite the rain. We're a small group today, but God says wherever 2 or 3 are gathered together in His name, He's in the midst of them. y allí donde esté ese grupo, el poder del Espíritu Santo se manifiesta. The power of the Holy Spirit is manifest, even in a small group. Damos gracias al Señor por cada una de las vidas que estamos aquí presentes. Thank God for all of you that are here. Queremos que orar por el pueblo de Haití que está sufriendo, sufrió un movimiento, un terremoto, ¿no? We have to pray for Haiti, that they had an earthquake. Vamos a orarnos. Pray. Padre, te alabamos, Lord, Father, we worship you. te damos gracias porque podemos estar aquí en tu casa, We are thankful that we are here in your house, casa de oración. House of Nations. Y te alabamos y glorificamos porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Glorify you and worship you because we know that you are here with us. Ponemos delante de ti en este momento el pueblo de Haití, We put in your sight now the Haiti. que está sufriendo, Señor, por este fenómeno natural. They are suffering because of this natural disaster. Oramos por nuestra patria Cuba también, Pray for Cuba too. que están pasando por necesidad. They are suffering lots of necessities. Te pedimos por nuestro pueblo aquí, Señor, en América, que tú te glorifiques, Padre Celestial. We ask that you glorify yourself in America, dear Heavenly Father. Te damos gracias porque sabemos que tú vas a estar guiándonos en el día de hoy. We are grateful because we know that you will be guiding us today. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. In the name of Jesus we pray, amen. Mis amados hermanos, en esta mañana tenemos el mensaje que titulamos Cuando se borra tu culpa, la culpa. So this morning our message is when your guilt is erased. Y tuvimos la lectura bíblica en el capítulo 32 de los Salmos, que nuestra hermana Tamara leyó. And we see that in Psalm 32, which was read by our sister Tamara this morning. Y este salmo comienza con la bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. And this psalm begins with verse 1, Blessed is he whose transgression is forgiven, Y cubierto su pecado. whose sin is covered. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, y en cuyo espíritu no hay engaño. and in whose spirit there is no deceit. Este salmo comienza con la palabra bienaventurado. This psalm begins with the word blessed. Y esta palabra quiere decir feliz. This word means happiness. Y es feliz aquel que ha estado preso del pecado y es liberado por Dios. Very happy is the person who was trapped by sin but liberated by God. Mis hermanos, hay una gran diferencia entre ser declarado culpable por algún crimen que uno haya cometido There's a big difference between being found guilty of a crime y realmente experimentar un sentimiento de culpa. compared to the actual feeling of guilt. Y aquí lo podemos ver en este salmo cómo David se sentía culpable del pecado que había cometido. And here in this psalm, we can see where David really felt guilty for his sins. Uno de los más grandes enemigos de la salud mental y de la felicidad es el sentimiento de culpa que pueda haber en nuestras vidas. One of the enemies of our mental health and our happiness is that feeling of guilt that we have in our lives. Ya puede ser que ese sentimiento sea imaginario porque nos podemos sentir culpable imaginariamente o que sea real. And these feelings of guilt can be imagined or real. Fíjese bien, cuando Dios creó al hombre,
Now listen carefully. When God created man, lo hizo con la intención de que fuera una persona completa en el más alto sentido de la palabra. God created man. He created him to be a complete person in the highest sense of the word. Y que de esta manera cumpliera el maravilloso plan de Dios para la existencia del hombre. And God created man so that his marvelous plan for man could be accomplished. Pero tristemente allí en el jardín del Edén, But unfortunately, there in the Garden of Eden, el hombre pecó. the man sinned. Durante la historia del hombre, el hombre ha pecado deliberadamente During y ha roto la ley de Dios. during the history of man, man has deliberately sinned and has broken God's laws. Esa ley que Dios impuso allí desde el principio. That law that God gave us from the beginning. Y mis amados amigos y hermanos, el resultado de esa violación de la ley de Dios fue esa red que envolvió, esa red de la culpabilidad envolvió al hombre y lo ha aprisionado en el pecado. The result of violating God's laws has imprisoned people. Y desde ese mismo momento en que el hombre rompió la ley de Dios, desde ese momento en que el hombre desobedeció a Dios, In that moment when the man disobeyed God, se abrió un abismo entre Dios y el hombre. a huge space was opened between God and man. Pero fíjese bien, sin embargo, a pesar del aparente problema que parece que no tener solución, But listen carefully, despite the fact there was a problem that seemed to not have a solution, Dios no abandonó al hombre. God did not abandon the man. Dios no abandonó esa hermosa creación. He didn't abandon his beautiful creation. Y cuando Adán y Eva pecaron, ellos mismos corrieron a esconderse de Dios. And when Adam and Eve sinned, they themselves ran away to hide from God. Porque reconocieron que habían sido desobedientes. They recognized that they were disobedient. No cumplieron con lo que Dios le había pedido. They didn't listen to God or follow his instructions. Pero fíjese bien, la belleza patética de aquella tragedia ocurrida en el jardín del Edén original está en el hecho de que Dios vino en busca de ellos. And there's something beautiful in this tragedy. Even though they hid, God himself came down to find them, to look for them. A pesar de su desobediencia, mis queridos hermanos y amigos, Dios vino porque Él ama a su creación. Despite what happened, God came because he loves his creation. Y desde el principio de la iniciativa para restablecer esa comunión con Dios, And the beginning to reestablish that communication between God and man, comunicación de Dios y el hombre se produce no por parte del hombre, sino por parte de Dios. this relationship was sought out by God, not by man. El hombre cegado por su pecado, mis queridos hermanos, y apasionado en su culpa, nunca podría haber restaurado esa comunicación y interrelación con su Padre Celestial. Because of their sin, they could never seek out God to reestablish communication, and had to be God seeking them. Y este salmo en el cual estamos meditando en esta mañana, el número 32, And in this Psalm 32, es el primero de 13 salmos que llevan a la superscripción. it's the first of 3 Psalms that have a subscription. Y al comienzo aparece una palabra que dice masquil. There's a little word there that says maskil. Y esto solo quiere decir que es un salmo de introducción y que contiene un punto de vista divino sobre la condición triste del hombre pecador. And what this word simply means that the psalm is actually an instruction, and it has a divine point of view over the condition of men. Y vamos a poder ver que este Salmo 32 también se coloca al lado
del imitable Salmo número 51, donde David, un rey con un corazón roto, descubre su alma delante de Dios, confesando su humillante pecado. This psalm is actually very similar to Psalm 51, where David, who was a king with a broken heart, he opens his heart and his soul to God and confesses his sins. Pero lo más hermoso que podemos ver en este salmo y en esta historia de David es que recibió el perdón y recibió la restauración de Dios en su vida. But what is beautiful here is that David actually receives forgiveness and restoration. En este Salmo 32, mis amados hermanos, se oye el eco del Salmo 51. In Psalm 32, we can actually hear some echoes from Psalm 51. Donde David está hablando acerca de ese momento de su vida cuando tomó un rumbo totalmente opuesto en su relación con Dios. And during this time, David actually broke his relationship with God. Y esto puede ocurrir en tu vida y en mi vida. And this can actually happen in your life and in my life. Pero lo más hermoso es que tenemos esa gran oportunidad si venimos como David, arrepentido de verdad, de corazón. But the beautiful thing here is we can restore that relationship if we, like David, come to God with repentance. Es importante que vemos allí en este salmo cómo David tuvo una declaración. We can see here that David actually has a declaration in these Psalms. Y el rey David coloca las bases de este salmo en los dos primeros versículos. And he actually, the basis of Psalm 32 is actually in the first two verses. Y su declaración que se apoya en una experiencia propia de su vida. And here he's talking about his own experiences. Donde nos dice que Dios saca la carga del sentimiento de culpa. Where he tells us that God takes away that feeling of guilt that we have. Y cuando Dios viene a nuestras vidas, y como vino a la vida de David, God comes to our lives nos like libera he did del David's. pecado y de la suciedad que hay en nuestras vidas, He liberates us from all en the sin nuestras and filth mentes, en nuestros corazones. from our minds and hearts. Mis amados hermanos, el Señor pone en lugar de esa suciedad, pone alegría, pone gozo al pecador arrepentido de verdad. And those people that have that filth and sin in their lives, God replaces it with joy. Vemos a David escribiendo su condición presente delante de Dios en forma de dos bienaventuranzas. David describes this in verse 1 and 2 as blessed. Cada versículo comienza bienaventurado. First two verses begin with the word blessed. Y en el primer versículo, mis amados hermanos, hay tres grandes palabras. In that first verse there are three good words. Transgresión, There's transgression, perdonada forgiven, y cubierto. and covered. La palabra transgresión significa una desobediencia decidida y voluntaria al mandato de Dios. The word transgression means a deliberate disobedience to God's commands. Y es el rótulo despreciable que lleva esa persona que sabe lo que es correcto. And Esa persona que conoce la palabra de Dios y sin embargo en ese momento no le importa cruzar la línea que Dios ha trazado con la indicación no traspasar, no pasar. And this word transgression refers to those people who knows God's laws but voluntarily break his laws and they trespass anyways. Aparece la palabra perdonada. Then we have the word forgiven. Es la segunda palabra y su significado original, mis amados hermanos, en el lenguaje hebreo es sacar una carga pesada. And the word forgiven in the Hebrew language actually means to lift a heavy load. Y sugiere la imagen de un esclavo y de rodilla con la carga pesada sobre sus espaldas.
An example here would be an image of a slave, for example, who's bent over because he's carrying a heavy load. Y a su lado se pone un hombre fuerte y toma al esclavo exhausto, cansado y agotado y lo levanta. And then think of a man coming to this slave, a strong man, who lifts up that load off the slave's back and puts it on his own back. Y le ayuda a cargar esa carga que lleva a sus hombros. He helps him carry that load. Mis amados hermanos, esta es la esencia de lo que Dios hace con el hombre pecador, And this, in essence, is what God does with the sinful person, con el hombre pecador arrepentido. with the person who sins and repents. Él te quita toda esa carga He takes that load off que of tú you, llevas en tu vida, those sins you carry la in your lives. toma y He te takes them. libera de ese peso. He liberates you from that. La palabra cubierto es la tercera y se usa en varias formas en el Antiguo Testamento. The third word we're going to look at is covered, and it's used in various forms in the Old Y Testament. se describe cómo Dios cubre las profundidades con las aguas del mar. For example, the New Old Testament tells us how God covers the deepness with water. Y la palabra de Dios, las escrituras, The Bible tells us dice que arrojará los pecados, Dios arrojará los pecados de su pueblo arrepentido a lo profundo del mar. Bible tells us that those people, His people who repent of their sins, God will take those sins and throw them in the depths of the ocean. Allí, en lo profundo de las aguas, mis amados hermanos, nuestros pecados nunca más serían vistos. There in those deep waters, our sins will never be seen again. La palabra cubierto también fue usada en el Antiguo Testamento en conexión con los sacrificios presentados a Dios. The word covered was also used in the Old Testament in connection with the sacrifices presented to God. Y los pecados del hombre eran cubiertos simbólicamente por la sangre de estos animales y las aves inocentes. And the sins of the people at that time were covered with the animals and the birds that were sacrificed. Mis amados hermanos, el simbolismo se hizo realidad cuando Jesucristo vino a la cruz del Calvario, se entregó allí, sufrió todo el atroz maltrato, fue crucificado y fue posible que los pecados del hombre fueran cubiertos para siempre por su sacrificio expiatorio allí en la cruz. And the blood of Jesus that was shed at Calvary covered our sins forever. Y en el versículo segundo se usa el verbo culpar. And in the second verse, we see the word impute, Que significa hacer responsable which signifies to make a person responsible de alguna persona. of another person. Mis amados, en el pasado los relojes de sol solían llevar un lema inscrito. Back in those days, they used sundials, and the sundials had an inscription on them. Que decía Perennium ex imputantur. Está difícil. See, Que quería decir que si bien las horas pasaban, volvían otra vez con sus recuerdos. and basically, what this inscription meant was that as the hours passed, your memories would come back as well. Y en el poema de Kipling sí se menciona el minuto que no perdona. And there's a poem by Kipling that states that there is a minute that does not forgive. Por lo tanto, el rey David usó la palabra culpar The word David, actually, in this psalm, he uses the word impute para hacer resaltar que la
en la misericordia de Dios. to show us God's mercy. Esta sombra del pasado de un hombre This shadow that passes a man, que normalmente volvería para acusarlo, that would come back to accuse him, ha sido eliminada y extirpada para siempre. has been eliminated forever. El hombre dice, te perdono, pero nunca podré olvidar. People often say, I forgive you, but I will never forget. Pero yo te digo en esta mañana que Dios dice, solamente es capaz de un perdón total y completo. But I tell you this morning that only God can actually give total and complete Porque forgiveness, Dios borra el pecado. because God erases sin. Cuando tú te entregas de verdad, de corazón, y haces una entrega sincera. He forgives you when you give yourself to Him sincerely. Y debemos tener una contemplación. And we should actually contemplate on this. Los versículos 3 y 4 podrían llamarse un relato autobiográfico del rey David. Verses 3 and 4 here in Psalm 32 is almost an autobiography of David. Después, él describe allí el tormento interior que experimentó antes de recibir el perdón de Dios. Because he describes in these two verses how he felt before he was forgiven. Y usa algunas metáforas vividas. And he uses here some metaphors. Primeramente dice que su cuerpo está dolorido y que su cuerpo gemía como un animal herido. Because he says here, for example, that his body hurt and he was groaning like a wounded animal. Así vive el cuerpo de todos aquellos que están en pecados. And that is the way people live when they are in sin. Pero el sufrimiento de David se agudizaba porque la mano de la justicia divina parecía caer sobre este hombre pesadamente. But David's suffering was actually stronger because he could feel that divine hand of justice upon him. Y a raíz de ello se sentía como si hubiera estado bajo un sol abrasador del verano por muchas horas. He actually felt like he was under a hot sun for a long time, Como si se había deshidratado like if he was dehydrated. y su fuerza y vitalidad, mis queridos amigos, habían desaparecido. And his strength and vitality seemed like they had disappeared. Este era el modo en que el rey David expresaba su experiencia con la culpa que sentía en su vida. And this is how David expressed the guilt that he felt in his life. Culpa de haber cometido un pecado, The guilt of committing a sin, culpa de haber desobedecido a su Dios. the guilt of disobeying God. Y hay una gran diferencia entre el reconocimiento de la culpa que resulta cuando un hombre se enfrenta con la ley de Dios. And this is the kind of guilt a person feels when he breaks God's laws. Y esos sentimientos, mis queridos hermanos, nebulosos, And these are feelings of darkness. esos sentimientos indefinidos de culpa que siente el hombre que peca, And these are feelings of great guilt. y esos sentimientos que infectan el subconsciente de un hombre And these are the feelings that affect the subconsciousness of men, y lo enferman mentalmente, And cause- espiritual cause mental and spiritual illness y corporal. and bodily illness. El sentimiento de culpa que Dios permite, enfoca y localiza el pecado en el hombre y lo hace consciente de su error, de su transgresión. These feelings of guilt help us realize what our sin is and how we transgress. Y el rey David, mis amados hermanos, descubrió que si David bien discovered Dios es paciente,
David discovered that God is patient y bondadoso, and generous. es también un Dios justo, He is also a just God, amoroso. a loving God. Y al darse cuenta del pecado, actúa sobre el alma, como cuando a usted le da fiebre sobre su cuerpo, y esto es una indicación de que hay una infección y que necesita ser atendida. And having these feelings of guilt, of feeling guilty because of sin is like a fever. It lets us know that we need help. Y esta convicción, mis queridos hermanos, del pecado como la fiebre, es una bendición disfrazada. And these feelings of guilt are actually a blessing in disguise. Porque la palabra de Dios que está dentro y llega a la vida y nos convence del pecado es como este mecanismo que tiene nuestro cuerpo de defensa. Entra a nuestras vidas, a nuestras mentes y activa el poder de Dios y del Espíritu Santo para convencernos del mal y del pecado en que estamos nosotros. Because when we have feelings like this and we grow close to God, we realize that God, we need God for forgiveness. Pero cuando reconocemos ese pecado tenemos que hacer una confesión. But when we recognize these sins, we have to make a confession, Confesión a Dios. to confess to God. Y dice, el David escribe, mi David writes, pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. David writes here, he says, I acknowledge my sin to you and my iniquity I have not hidden. Y escribe David, dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. And David here says, he says, I will confess my iniquities to God. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. And you forgave the iniquity of my sin. La versión de la palabra de Dios de la Biblia, Jerusalén dice, y tú absolviste mi culpa. The Jerusalem version of the Bible actually says, you have absolved my guilt. Finalmente David vuelve en sí, así como el hijo pródigo lo hizo en la comarca lejana. And David actually, just like the prodigal son, does something very similar. Un hijo que se marchó lejos, le pidió su fortuna, sus herencias a su padre y se marchó. The prodigal son, in the Bible, he actually asks his dad for his part of his inheritance and leaves. Y como un destello, vio claramente el camino hacia el perdón de Dios. And he actually saw clearly the road of forgiveness from God. No trató de esconder ninguna cosa delante de Dios. He didn't try to hide anything from God. Hizo una confesión completa de sus pecados y sintió que la carga de su alma desaparecía inmediatamente. He confessed his sin, and that heavy load of sins on his soul disappeared immediately. Porque Dios, mis queridos hermanos y amigos, Dios escuchó Because God heard su clamor, his clamor, pidiendo perdón, asking for forgiveness. y sin un momento de demora le sacó de aquel pesado fardo de su espalda. And God did not waste a minute to take those sins off his back. Donde lo condujo a un perdón amplio, Where he brought him to a a great un forgiveness, perdón verdadero. a true forgiveness. Pero hay algo más. There's something more. No solamente la carga de su pecado había desaparecido, Not only were his sins taken away,
sino que había sido limpiado y había sido purificado. He was actually made clean and purified and pure. Había sido restaurado. He was restored Restaurado a una vida plena con un cuerpo y una mente limpios. to a plentiful life and with a clean body and mind. Y sobre todo, con un nuevo corazón. And above all, with a new heart. Ahora estaba allí listo para vivir una vida abundante, Now he was ready to live an abundant life, pues ya el cielo no registraba ningún pecado acusador en su contra. because heaven did not hold any sins against him. Y la gracia perdonadora de nuestro Dios And the forgiving grace of our God había provisto los medios por los cuales sus pecados habían sido llevados y al olvido y fuera de la vista de Dios. provided the way for his sins to be taken away and out of God's sight. La horrible célula que estaba contaminando a aquel hombre había desaparecido completamente. The horrible sins were taken away from him completely. Este hombre que vino arrepentido sinceramente ante Dios fue limpio. This man who sincerely asked God for forgiveness was made clean. Y David nos deja una exhortación David leaves us with an exhortation allí en el resto del Salmo, in the rest of this psalm, comenzando allí en el versículo 6. starting with verse 6. Le proporciona a David la oportunidad de predicar, David has the opportunity to preach here, de hablar de Dios, to talk about God, de testimoniar to provide a testimony del gran poder, of the great power de la misericordia of God's mercy de Dios. of God. Y hasta el día de hoy, para ti y para mí, Today, for you and me, David dejó aquí escrito David left this en written su for us palabra in his word, su testimonio his testimony, de lo que es capaz Dios hacer con la vida de un hombre. what God can do in the life of a person. Y los versículos 6, 7, 10 y 11 son palabras de Dios para David, And verses 6, 7, 10, and 11 are donde words that podemos, God gave David. donde podemos aprender aquí que la conversión nos trae la perfección o una vida libre de pecar. We can see here that forgiveness does not bring us perfection or a life free of sin. El hombre redimido The redeemed man sabe que Dios le ha perdonado. knows that God has forgiven. Y mis amados hermanos, esos sentimientos de culpa que lo inmovilizaban ya han desaparecido. And those sins that afflicted him are gone. Y el hombre puede perdonarse a sí mismo porque Dios le ha perdonado. And he can forgive himself because God has forgiven himself. Y vemos al mismo tiempo que debe ser realista. And he also has to be realistic. No ha sido salvado y sacado del mundo, sino que ha sido salvado para quedar en el mundo. He was not saved and taken out of the world, but rather saved to stay in the world. Y al estar en el mundo tenemos una responsabilidad ante Dios, And we, being in the world, have a responsibility towards porque God. Dios nos permite estar en el mundo cuando llegamos a Él y nos arrepentimos, nos entregamos de corazón. Nos mantiene en el mundo porque quiere que usted y yo proclamemos su palabra a todos aquellos que no le conocen. And God has forgiven us and keeps us in the world so that we can declare to others what we know about God. Habrá momentos cuando las aguas se encrespan y amenazan a negar nuestras vidas. There will be times when the waters of problems will come into our lives. Pero tenemos un Dios But we have a God que nos protege, who protects us. que está con nosotros. He is with us. Vendrán tentaciones a nuestras vidas en momentos, We will be tempted in our lives. en momentos de debilidad en que pueda que usted ceda. And there are times where we are weak, we might give Pero in. aún así, But even like this, el hijo que tropieza the child who messes up puede volver al Padre, can go back to the Father, quien lo perdona who forgives him y quien lo restaura. and restores him. Quizá usted ha caído y vuelve a sentir una carga.
Maybe sometimes you have fallen, but then Pero get el back Padre Celestial está a tu lado, up. Your heavenly Father is con su fortaleza, with His strength, con su poder, with His power, con su misericordia, with His mercy, con su amor infinito, vuelve a quitarte las cargas que trae en tu hombro y te libera and with His infinite love, He will take those sins off of you and will give y you te freedom. perdona He forgives y te dice sigue adelante. and He helps you get ahead. Dios recuerda a David y te recuerda a ti y a mí que Él es el maestro, que Él es el guía y el líder de su pueblo. God reminds David and us that He is the great master, the great guide. He is the leader of His people. Y nos recuerda, nos insta a no ser como las bestias que deben ser controladas, And He reminds us that we should not be like the animals, like the beasts that have to be controlled, frenadas y obligadas por la fuerza a someterse a la voluntad del hombre. the beasts who have to submit to humans. Y fíjese bien, cuando el hombre rehúsa ser guiado por Dios, se rebaja a un nivel de una bestia bruta. And when people refuse to be guided by God, they actually go down to the level of animals, of beasts. Y David termina este salmo, mis amados hermanos, con una nota de alegría, declarando que al que espera en Jehová les rodea la misericordia. And David ends this psalm actually telling us that those that wait on God will be surrounded by mercy. Pero fíjese bien, solo una persona que ha confesado, que ha admitido su culpa y ha experimentado el alivio de su carga puede apreciar la misericordia envolvente de nuestro Dios. But listen carefully, only the person that confesses and admits his guilt will experience God's mercy. Y yo les exhorto en esta mañana, And I ask you this morning, aferrémonos a las preciosas promesas de nuestro Dios let's hold tight to God's promises. y permitemos que Dios nos pruebe que podemos confiar en Él. And let God know that we can that you have faith in Him. El poner nuestra fe en Dios Putting our faith in God nos permitirá, mis amados hermanos, tener más fe en nosotros mismos y más fe en otros. Having faith in God permits us to have faith in ourselves and in others. Yo no sé cuál quizás es el pecado que usted ha cometido. I don't know, some of the sins you might have committed. Usted no me lo tiene que confesar a mí, You don't have to confess them to me, solamente a Dios. only to God. Y Dios quiere darte la libertad And God wants to give you freedom, espiritual, spiritual freedom, mental. mental freedom. Solamente Él es quien puede quitar esa carga que traes en tu hombro. Only He can take that heavy load you have on your back. ¿Cuál es tu problema? Yo no lo sé, I don't know what your problems are, pero Dios sí lo sabe. but God knows. Tráelo delante del altar de Dios Bring those problems to God, y Dios te va a dar la libertad. and God will give you freedom. Dios nos llama al perdón, God calls us to forgiveness a ser nuevas criaturas. so we can be new creatures. Cuando recibimos al Señor, Dios nos llama a servirle. When we receive Jesus, we are asked to serve. Cuando nos convertimos a Él, tenemos la responsabilidad de proclamar su palabra. When we accept Him, we have the responsibility of proclaiming His word. Él nos da la libertad espiritual. He gives us spiritual freedom. Y lo material, hasta que Él nos llame a su presencia, estamos aquí viviéndose en el mundo.
And until he calls us home, we are here living in this world, pero no con el mundo. but not with the world. Vivir con su palabra en nuestros corazones, We have to live with his word in our hearts, proclamando en tiempo y fuera de tiempo el plan de salvación de Dios, always proclaiming the plan of salvation. compartiendo con otros Share lo it que with Dios others. ha hecho en nuestras vidas, Share with others what God has done in your lives. dando ese testimonio Give testimony, como David nos los ha dado a nosotros. as David gave to us here in this psalm. Esa es nuestra razón de ser. That is our reason for being here. Esa es la razón de ser de la iglesia, That is the reason we belong del to a church, Evangelio del Señor. to share the gospel, Hablarles a otros de su amor, de su misericordia. share with others about his love and mercy. Nunca es tarde It's never too late para reconocer el pecado que nosotros hemos cometido to recognize the sins we have committed, y reorganizar nuestras vidas and to organize our lives cuando el Señor nos perdona. when God forgives us. Ojalá que cada uno de nosotros podamos ser como David, It would be nice if all of us could be like David, que podamos comenzar y seguir adelante, we can restart our lives and can move mirando al forward, Rey de Reyes y Señor de Señores. looking towards the King of Kings. Pero yo te exhorto, And I ask you, no esperes a mañana don't wait until tomorrow. para decirle a Dios, ven y entra a mi corazón. Don't wait until tomorrow to tell God, come and enter my heart. Dile al Señor en este día, Señor, yo quiero ser libre y quiero servirte. Tell God today that you want to be free. Señor, te damos gracias por este día, Lord, we thank you for today. porque, Señor, te pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía. And we ask that your word has some fruit. Señor, tú sabes, hay muchos que van a estar escuchando, Señor, este mensaje. And we know, Lord, and there are many people who are listening. Y que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones, a sus mentes, We ask that your word go enter their hearts and minds, y puedan reconocer su error and they can recognize their errors y arrepentirse de sus pecados, and repent of their sins. y que puedan, Señor, ser regenerados por tu sangre, limpios y borrados sus pecados. That they may become free and clean through your blood from their sins. Yo te pido, Señor, que tú seas con cada hermano de la iglesia, en sus hogares, que tú les bendigas, que tú suplas sus necesidades y que seas con cada uno de ellos. Sé, Señor, con nuestro hermano Carlos, Pastor Carlos, que está ingresado, bendícelo, permite que pueda recuperarse pronto. Sé con nuestro hermano Cabo Verde, que perdió su hermana, confórtalo, Señor, dale fortaleza. Y te pido, Señor, que tú te glorifiques en nuestra iglesia y que sintamos, Señor, la necesidad en nuestras vidas de un compromiso serio contigo, Señor. No con los hombres, sino mirando a ti, mirando a lo alto, a lo que tú nos has llamado, para la gloria y la honra de tu nombre. Tenemos, Señor, en estos momentos tiempos difíciles que estamos viviendo y tenemos la gran oportunidad de serte fiel, de responderte, Señor, en medio de las tribulaciones, decirte, heme aquí, Señor, aquí estoy para servirte, envíame a mí. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, acompáñanos, Señor, a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén.